Este audio para Jesús, ¿de acuerdo? Para repasar un poquito lo que nos quedamos en lengua, porque bueno, recapitulando un poco por donde nos quedamos, después de este break que hemos hecho no solamente por las circunstancias, sino también por las vacaciones de Pascua, por respetar el calendario, pero lo que habíamos dado hasta ahora en gramática eran los tipos de palabras o categorías gramaticales. Bueno, ya sabemos que en el dossier pues está un poquito lioso, está como que no tiene mucho orden, como que está mezclado. Entonces, bueno, yo os voy a pasar este PDF, que es un esquema que veo que es más claro que hay, la verdad, y resumido, para refrescar y retomar eso de las categorías, porque al final, al año que viene, en GES 2, pues lo vamos a ver más a fondo y es importante que tengáis un poco el conocimiento y la base de qué son las categorías. ¿Vale? Entonces, lo que habíamos dado hasta ahora en el segundo trimestre, lo más importante eran las categorías y luego también pues el tipo de texto, las descripciones, las narraciones, etcétera. Y también la literatura, habíamos visto la literatura medieval, ¿vale? ¿Os acordáis? La Celestina, el poema del mío Cid y el libro de Buen Amor. Bueno, eso es el segundo trimestre. A diferencia del G2, que no sé si habréis estado mirando un poco el funcionamiento en el modo, que os aconsejo que estéis un poquito al tanto del modo, porque al final sé que no vamos a volver a las aulas y es el único medio que tenemos de comunicación. Entonces, no vamos a hacer, para el GES 1 no vamos a hacer exámenes. Esto es una situación de Orihuela, porque en Orihuela pues, necesita una objetividad, obviamente, para dar un título, como es el graduado, pero en nuestro caso yo lo que voy a hacer no es un examen, sino realmente varios en forma de tareas. Lo que vamos a hacer sobre todo son quiz, los quiz que hemos estado haciendo de sociales o de mundo del trabajo también, sería muy útil porque al final pues ser una media de todo el trabajo que hemos hecho y rutinario, que hayáis entregado las tareas, en general yo creo que sería un buen medio que en vez de un examen, que sea pues a través de las tareas, ¿vale? Bueno, dicho todo esto un poco, que lo dejaré también por escrito, el funcionamiento de GES1 es que retomemos de verdad las categorías gramaticales, ¿vale? Aquí lo tenéis. A ver, ¿qué es una categoría gramatical? Ya lo hemos dicho, son clases, tipos de palabras. Tenemos sustantivos o nombres, los pronombres, que van conjuntamente con los determinantes, ¿vale? ¿Os acordáis que los pronombres y los determinantes son parejos, tienen la misma clasificación? Los adjetivos, los adverbios y los verbos, las preposiciones y las conjunciones. Bueno, acordaos que teníamos dos tipos de categorías. Teníamos las formas flexibles y las formas no flexibles. Las flexibles son aquellas que tienen marcas, como por ejemplo el femenino, el masculino, ¿vale? Eso suena, ¿no? El femenino, y cuando acaba en A, cuando se refiere a una mujer, el masculino, los artículos, los determinantes, etcétera, siempre tienen junto a los sustantivos y los adjetivos las marcas de género y número, ¿vale? De singular y plural el número y el femenino y el masculino para género. Bueno, pues aquí tenéis la primera categoría, que siempre es el nombre o el sustantivo, y tenemos, ¿os acordáis cómo se clasificaban, no? Eran cuatro parejas, de las cuales hay que elegir una. Por ejemplo, contable e incontable, es decir, si podemos contarlo o no. Un coche, puedo decir dos, tres coches, o puedo decir, no puedo decir una leche o dos leches. Bueno, lo puedo decir, pero sería un contexto metafórico y tal. Pero la leche no es contable, igual que el agua, la arena, el azúcar. Los nombres propios, ya lo sabéis, nombres de ciudades, de personas, con la primera letra mayúscula. Y los nombres comunes, que son aquellos que llevan con la letra minúscula y que no designan una realidad específica. Simple y compuesto, bueno, esta clasificación no la habíamos seguido, teníamos la clasificación de colectivo o individual, ¿vale? Acordate del colectivo e individual, las palabras colectivas e individuales. Concreto y es el almacén, ¿vale? Por ejemplo, una palabra que yo pueda percibir por mis sentidos y abstracto es aquella que no puedo percibir por mis sentidos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el pronombre. Los pronombres son aquellos que sirven para designar conceptos, para sustituir sustantivos sobre todo. Tenemos varios tipos. Tenemos los personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, que son como los personales completos, pero luego también tenemos formas más cortas como estas, me, te, se, nos, os.
Se, lo, la, los, las, que son esos que sirven para sustituir. En caso de funciones sintácticas, por ejemplo, se lo dije, se y lo son pronombres personales. Los demostrativos son aquellos que designan cercanía y lejanía, ¿no? ¿Os acordáis? Esto, eso y aquello. Los indefinidos, pues, son los que no designan un número concreto. Por ejemplo, nadie, alguno, bastante, varios, cualquiera. O sea, no tienen en realidad una determinación, ¿no? Una limitación. Los numerales, ¿os acordáis que están los ordinales que expresan orden, como por ejemplo primero, segundo, tercero, y los cardinales, que son los normales, ¿no? Uno, 2, 3, 7, etcétera. Bueno, los relativos, esto lo pasamos un poco. Los posesivos, que son los que expresan posesión, mi, tu, su, ¿vale? En el caso de los pronombres, son mío, tuyo, suyo, etcétera. Los interrogativos, ¿vale? Que son aquellos que siempre van acentuados, igual que los exclamativos, ¿vale? La diferencia entre el pronombre hay que verlo sobre todo con los determinantes. Recordad que los determinantes son aquellos que aparecen siempre delante de un nombre. No pasa como en un pronombre. Un pronombre lo que hace es ir suelto, está sustituyendo, está desplazando un sustantivo, lo está como absorbiendo en una forma. Sin embargo, un determinante no, lo que hace es acompañar. El más típico que siempre es el artículo, ¿no? Que pueden ser determinados, el la, los, las e indeterminado, un, una, unos, unas. No es lo mismo decir el coche, porque yo estoy diciendo un coche que conocemos, el coche, que decir un coche, que es como que no tengo en la mente un coche en concreto, es como que estoy diciendo en general cualquier coche o que no estoy especificando uno que yo conozca. Bueno, los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos y los interrogativos y exclamativos se parecen, son exactamente más o menos iguales que los pronombres, con la diferencia de que no es igual el funcionamiento. Yo puedo decir mi casa. Mi casa, el mi, es un determinante posesivo porque acompaña al sustantivo casa. Pero si yo digo esta casa es mía, ese mía es un pronombre porque estoy absorbiendo en mía a la palabra casa. Fijaos, mi casa la he transformado en mía. Me he comido el sustantivo, lo he metido dentro del determinante y lo he transformado en un pronombre mía. ¿Vale? Bueno, y ya generalmente el adjetivo ya sabéis que son palabras que expresan cualidades, estados, etcétera, ¿vale? ¿Qué les pasa a los adjetivos? Que los adjetivos se suelen confundir mucho con los sustantivos. A ver, un truco para los adjetivos es que en general tienen marcas, son muy flexivos. De hecho, es la categoría más flexiva junto a los pronombres y determinantes. Yo puedo decir alto, alta, altos, altas. Yo puedo flexionarlo tanto por género como por número, ¿vale? Los grados del adjetivo es importante también que lo tengáis en cuenta y lo recordéis. Hay tres. Tenemos el positivo o puro, que es el normal, ¿vale? Por ejemplo, este es un postre dulce. El comparativo, hay tres tipos dentro del comparativo, que son inferioridad, igualdad y superioridad. Este postre es más dulce que aquel. En este caso, claro, os dan la oración en contexto y sabéis ya que es un comparativo de superioridad porque lleva un más. En el caso superlativo es como el grado máximo, el más alto, ¿no? Lo puedo hacer o bien con el sufijo ísimo, ¿vale? Dulcísimo, dulcísima, Juan es altísimo, o puedo decir con el adverbio muy, ¿vale? Muy dulce, o también lo puedo utilizar en un texto comparativo, como puede ser Juan es el más alto de la clase. El más alto de la clase pues sería alto en un grado superlativo. Bien, el verbo, los verbos, bueno, ya los tenemos claros, los tiempos, ya sabéis que en general hay muchos tiempos verbales, lo que pasa que, bueno, en el GES1, pues tener en cuenta que en los tres grandes tiempos de los verbos son el pasado, el presente y el futuro. Importante que conozcáis qué son los modos verbales, ¿vale? Los modos son lo dimos antes de que pasara todo esto, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. La diferencia entre el modo indicativo y el subjuntivo y el imperativo es que el indicativo expresa hechos reales, ¿vale? Son informativo. Por ejemplo, hoy es lunes, por ejemplo, indicativo. Subjuntivos son aquellos que expresan duda o deseo. Ojalá llueva, por ejemplo, o dudo que llueva, bueno, ojalá llueva y quizá llueva. Son el subjuntivo, para construirlo en los verbos es importante que pongáis partículas como ojalá y quizá que expresan duda y deseo y así se os forma el subjuntivo. Y el imperativo forma
Órdenes, ¿vale? Normalmente, como una orden se da a una segunda persona, es decir, a un tú o a vosotros, yo no me doy una orden a mí misma, ni le doy una orden a él. Yo le doy órdenes a tú y a vosotros. Y siempre en el tiempo presente, porque una orden es en el momento. Por eso veréis que el imperativo nada más que está en segunda persona y en presente. Los adverbios, ya lo sabéis, bueno, son palabras que no tienen flexión, es decir, no puedo decir, no, o sea, no tienen ni femenino, ni masculino, ni singular, ni plural. Yo no puedo decir nunca, jamasa, o sea, yo no le puedo poner flexión de género ni número porque los adverbios son inflexibles totales. Y significan, siempre significan, por ejemplo, de lugar, de modo, de tiempo, duda, cantidad, afirmación, negación. Tenéis en el dossier clasificaciones y la verdad es que también en internet hay muchísimo contenido audiovisual que os puede ayudar ante las dudas que tengáis, ¿vale? Preposiciones, importante sabérselas, esto no tiene vuelta de hoja, es que no hay más. La preposición es un listado, aunque aquí os recalco que faltan dos que son mediante y durante, ¿vale? Bueno, las conjunciones ya sabéis que son las que enlazan oraciones o sintagmas. Aquí tenéis también otra clasificación que lo tenéis en este esquema y también en el dossier. Y las interjecciones que simplemente pues, son como onomatopeyas, son palabras. Bueno, yo creo que las interjecciones son un tipo de palabra que a veces se pone, a veces no se pone, pero bueno, que las conozcáis, ¿no? La interjección puede ser ay, zas, hola, paf, ¿vale? Simplemente pues las que van siempre con exclamaciones y imitan como sonidos, ¿no? Y eso es todo, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, os pasaré, subiré aquí en el modo este esquema y recordad, bueno, pues si queréis que os comparta más, más material audiovisual que pueda encontrar y bueno, haremos ejercicios para que nos quede bien claro esto de las categorías gramaticales, ¿de acuerdo? Y lo que nos quedaría también, que tenemos pendiente para esta tercera evaluación, es sobre todo la ortografía, que la tenemos que reforzar y quizá veremos también algún aspecto de literatura, ¿vale? Pero nos interesa sobre todo que no perdamos, por supuesto, la unión, el puente con el curso que viene, que es el GES 2.